Antes de empezar, vamos a hacer un leve recuento de lo que es Isaías o cómo está estructurado el libro. Me importa bastante que tengan un mapeo del libro, de cómo está estructurado, cómo va avanzando, cómo está conformado. Sabemos que el modo del acomodo de los libros fue posterior a la escritura de este libro, como todos los demás, pero en sí, en su estructura, en su lectura, en su ritmo, sí podemos encontrar ciertas estructuras o ciertos bloques. Entonces vamos a revisarlos. El primero de ellos es del capítulo 1 al capítulo 35. Este capítulo va a ser este bloque va a ser el central de esta noche. Vamos a encontrar en este bloque un llamado a juicio por parte de Dios. Vamos a encontrar en este bloque advertencias que Dios hace a su pueblo, advertencias y profecías que Dios hace mediante Isaías a otras naciones, advertencias severas de un juicio venidero, de un castigo venidero. Vamos a ver también esperanza. Este bloque está entretejido entre juicio y esperanza, porque dentro de este bloque, del capítulo 7 al 12, hay un consistente llamado en confiar a Dios, en confiar en Dios y no en otros pueblos como su salvación. Recordemos que Israel siempre ha tenido un tema con Egipto, de que cuando algo le pasa siempre corre hacia Egipto, o cuando algo sale mal quiere llamar a Egipto como aliado, y en este caso se replica este síntoma con la nación de Asiria. Entonces vamos a ver en este capítulo mucha advertencia de esto, pero en medio de todo esto, lo que los estudiosos del libro le llaman el libro de Manuel. Es como si tuviéramos un pequeño libro dentro de otro libro, dentro del libro de Isaías, y a ese libro le vamos a llamar el libro de Manuel, porque a lo largo de las advertencias que Dios hace al respecto de confiar en el pueblo de Egipto, en Asiria, Dios va dando esperanza al pueblo de un Salvador, de un Redentor, de Emmanuel. Entonces, capítulo del 1 al 5 es la acusación y una esperanza para Israel. El capítulo 6 es un capítulo que también vamos a estacionarnos bastante tiempo ahí. Es el llamado de Isaías. El 7 al 12 es lo que les vengo diciendo, que es el libro de Manuel. Del 13 al 23 vamos a ver varias profecías contra varias naciones, lo cual, si te gusta tomar notas, es algo bastante bueno. Tú podrías leerlos y decir: Dani, pues estás diciendo que Asiria va a ser destruida literalmente por Babilonia. Eso no suena tan bien, pero si tú das 3 pasos hacia atrás, te das cuenta que para Dios jamás las otras naciones estuvieran fuera de su plan. Y uno de los motivos uno de los principales goles o metas con la predicación de hoy es que tú le tengas menos miedo y más respeto e incluso cariño a la palabra juicio. Porque en medio de todos estos juicios implica que Dios está interesado en estas naciones. Claro, en ese momento está emitiendo una sentencia, una profecía un tanto negativa, pero lo que está atrás de eso es que el pueblo, para Dios, las otras naciones alrededor de Israel jamás estuvieron fuera del plan, jamás, siempre estuvieron dentro del plan. Eso lo vamos a revisar poco a poco. Del 24 al 27 vamos a tener una visión apocalíptica del triunfo de Dios. Es como un mini apocalipsis. El 28 al 35 tenemos una vez más advertencias al confiar en Asiria, y ahí en ese capítulo vamos a encontrar, y tú en tu estudio personal vas a encontrarte a ciertos personajes con una tendencia muy clara a pedirle ayuda a este imperio, cuando este imperio realmente es un elemento negativo para Israel. Por favor, discúlpenme. Después vamos a tener del 36 al 39 algo que le llamamos un interludio histórico, en donde el cambio de la narrativa de la escritura del libro se hace muy evidente, en donde en vez de profecías y advertencias y esperanza y promesas, empezamos a ver una narrativa histórica con personajes, con una interacción con Ezequías, con su enfermedad, con Asiria a las puertas de Jerusalén, sitiándola, y Dios salvando
a Jerusalén, y después Ezequías realmente en el 39 tiene una caída por soberbia, por orgullo, al abrir literalmente las puertas de la nación a una nueva nación llamada Babilonia. Entonces vamos a checar el libro te muestra cómo esta nación va a ser la destrucción tanto de Asiria, la nación a la cual Israel se inclinó. Babilonia va a ser su destrucción, tanto como la destrucción de Israel. Y la semana que viene, si Dios lo permite, va a ser miércoles de adoración, y la siguiente semana, en la parte 2 de Isaías, vamos a ver del 40 al 66, lo cual, en una opinión muy personal, es la parte más bella del libro. ¿Por qué? Porque en esta parte vamos a ver el consuelo mesiánico, el consuelo que Dios le da a Israel después del exilio en base al carácter de Dios. Cuando Dios quiere consolar a su pueblo, Dios empieza a hablarles de cómo es Él. Y empieza a decirles: yo soy incomparable, yo soy el santo, yo creé todas las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este gran bloque vamos a ver del 40 al 48 un anuncio al consuelo de Dios, el carácter de Dios. El 49 al 55 es precioso porque vamos a ver muchas sombras y tipos de Jesucristo, al punto en que a este bloque le podemos llamar el siervo sufriente. Y por último, el 55 al 66 es una representación en Isaías de lo que es el futuro para el pueblo de Israel. Entonces, más o menos, eso es el arco de Isaías, así está conformado. Vamos a verlo en dos bloques. El primero de ellos es del 1 al 35 el día de hoy. Vamos a estar brincando de pasaje en pasaje. Entonces, ahora dicho todo esto, por favor, acompáñame a orar. Señor, gracias por este día y gracias porque tú eres fiel, gracias porque tú eres bueno, y mi Rey, gracias porque tú no eres indiferente a nosotros. Padre, abre nuestros corazones, ensánchalos de tal forma en que tu evangelio tenga más cabida cada vez, que podamos abrazarlo más y podamos amar cada uno de sus elementos, cada una de las partes que tú desarrollaste en la historia de tu pueblo, Señor, y que cada vez que encontremos o que nos veamos, Señor, delante de tu juicio, Señor, te honremos, no te huyamos, te alabemos, no te tengamos miedo, Señor. Entonces glorifícate en esto, Señor, y mi Rey, por favor, quítame de en medio, Señor, y que sea tu Espíritu hablando a mis hermanos. En tu nombre, Jesús, amén. Muy bien, la historia de Isaías empieza en Deuteronomio. Así es. Entonces, por favor, acompáñame a Deuteronomio capítulo 4. Versículo 25. ¿Qué ha pasado hasta aquí? Dios liberó a su pueblo de Egipto. Dios ha hecho grandes maravillas con su pueblo. Dios ha mostrado su poder ante Egipto con las 10 plagas. Ellos han sido alimentados en el desierto por el maná, pan que cae del cielo. Ellos vieron un mar abrirse. Ellos conocen a un gran Dios. Y este Dios está dispuesto a ratificar una vez más un pacto con este pueblo. Entonces, este mismo Dios, de hecho el completo de Deuteronomio, no sé si se acuerdan que lo revisamos, es una repetición de la ley, pero es realmente el compendio de todos los primeros 4 libros de la Biblia, y hay promesas, hay profecías, hay esperanza en este libro, y Dios está diciéndole al pueblo que está por entrar a la tierra prometida, a esa tierra prometida a Abraham, esto: cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corromperéis e hicieres escultura o imagen de cualquier cosa, e hicieres lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá, marca eso, y si te gusta tomar notas, ahí abajito de esparcirá ponle exilio entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová.
Versículo 28, estamos si te fijas, todavía estamos en un sí condicional, es decir, si tú abandonas a Dios, va a pasar esto. Y si sirvieres allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y de piedra, que marca esto, no ven, no oyen, ni comen, ni huelen, mas si desde allí y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera, de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Y de repente ese sí condicional se vuelve un cuando que refiere a esto va a pasar. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios es misericordioso, es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. ¿Qué está pasando aquí? Dios está ratificando el pacto con su pueblo, pero les está diciendo, si tú me abandonas, si tú te vas en pos de dioses hechos de mano, ahí les vas a servir y serás esparcido, serás exiliado. Pero si ahí tú te acuerdas de mí y me buscares con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces yo te voy a rescatar. No te voy a dejar, no te voy a destruir. En esta porción podemos ver el libro de Isaías completo. Inclusive si hacemos 5 pasos hacia atrás, toda la historia del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es un pueblo que tiene una promesa, rompe esa promesa, es llevado a un exilio, a un castigo, y ahí clama a Dios, y Dios ¿qué? Responde. Este ciclo lo vamos a ver una y otra vez en menor escala, en mayor escala, en toda la Biblia. Así funciona el Evangelio. Dios dio en el Edén grandes bendiciones a la humanidad. ¿Y qué hizo la humanidad? Le dio la espalda. ¿Y qué pasó? Fueron exiliados ¿de dónde? Del Edén. Pero aún ahí Dios prometió ¿qué? Salvación. Entonces esa estructura se va a repetir en menor escala en el Antiguo Testamento y se va a cumplir con Jesucristo en el Nuevo Testamento. Eso es precioso. De esto se trata. Entonces, ¿qué más observamos? Yo sé que estamos estudiando Isaías, pero es importante lo que Deuteronomio tiene que decirnos. Salmos 115, 4 al 8. Por favor, acompáñame ahí. Te lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Si quieres no ir, está bien. Dice esto: los ídolos de esas naciones, haciendo referencia a lo que Dios dice ¿sabes qué? Eso está hecho de madera, de piedra, los ídolos de esas naciones son objetos de oro y plata, son hechura humana. ¿Y qué es lo que tienen? Tienen una boca que no habla, y los ojos que no ven, orejas que no oyen, y narices que no huelen, manos que no tocan y pies que no andan. Garganta tienen, pero no emiten sonido. Iguales a esos ídolos son quienes los hacen y quienes confían en ellos. En consejería bíblica dicen esto: tú te conviertes en lo que adoras. Y este salmo lo respalda. Y en Deuteronomio estamos ante una advertencia: ten cuidado, porque si me das la espalda, vas a ir a servir a dioses ¿qué? Así. Básicamente, el pueblo de Israel se volverá ¿qué? Un pueblo que tiene oídos, pero no oye, que tiene ojos, pero no ve, que tiene boca, pero que no habla. Un pueblo inútil. Esto es importante. Ahora sí, vamos a Isaías. No tengo reloj. Isaías 1 dice esto: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Básicamente te está diciendo que la carrera profética de Isaías duró acerca de 60 años.
Así que si Isaías comenzó a servir a sus 20, cuando terminó de servir tenía 80 años, mínimo. Versículo 2. Pon atención, esto es bellísimo. Oíd, ¿qué dice? Y escucha tú, porque habla Jehová. ¿Quiénes son los testigos que Dios mandó llamar en el pacto que leímos? A ti cielo y a ti tierra pongo por testigo, que si mi pueblo hace esto y esto y esto, entonces pasará esto y esto y esto. Isaías está llamando a juicio a su pueblo, y para eso está llamando a los testigos del pacto. Esto va en serio. Isaías empieza su relato con esto: oíd cielos y escucha tu tierra. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. ¿Qué? ¿Vieron 3 horas Netflix diarias y fueron negligentes en su trabajo? No. Se fueron en pos de una relación, como dicen hoy en día, tóxica, y por eso están como están. No. El fondo de las cosas, el fondo del pecado está en: dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. ¿Te acuerdas lo que dijo Deuteronomio? Y si hacen esto para enojar a su Dios, y mira cómo Isaías está básicamente copy-paste al pacto y diciendo: esto han hecho. Lo que no tenían que hacer, esto hicieron. Y así inicia el libro de Isaías. Se volvieron atrás. Voy a saltar al versículo 10. Tanto era el pecado de Israel en este momento, de tal forma le dieron la espalda a Dios, que Dios mismo los compara así: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Si tú sabes un poquito del Antiguo Testamento, estamos hablando de las ciudades ícono del pecado. Si tú quieres hablar de pecado profundo y así una depravación total, ¿a quién te refieres? A Sodoma y a Gomorra. Fueron destruidas por eso. Y Dios está comparando a su pueblo con el pecado de ellos. No es un juego. Isaías no está como sobándole la espalda a Israel diciéndole: ya pórtate bien, bájale 3 rayitas. No, Dios está usando a Isaías para decirles: ustedes han pecado en contra de mí. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís y presentaros delante de mí para hollar, para indignar, para insultar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, que era una fiesta que se celebraba, y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Es Dios delante del pecado de su pueblo, no con tapujos, no un Dios que dice: no pasa nada, aguanta otro rato, bájale 2 rayitas y estamos a mano. No, es Dios mostrando su indignación ante la conducta y corazón de un pueblo. Un pueblo que, como otras veces te he dicho, estaba dedicado a Dios. ¿Te acuerdas de ese comentario que siempre hago? Es el único pueblo en la faz de la tierra en donde toda su cultura, sus leyes, sus fiestas, sus celebraciones, sus santuarios, su sistema religioso estaba dedicado a Dios.
y ese pueblo le dio la espalda. La santidad de Dios no es un juego, hermano. Su carácter no es un juego. Muchos de aquí, o varios de aquí, buscamos a Dios como solo en sus caracteres que nos gustan. El perdonador, el amor, el misericordioso. Pero cuando Dios dice, es que yo soy justo, yo soy vengador, yo soy celoso, como que empezamos a decir, Dani está siendo religioso, como que eso me lo salto. Hermano, si no vas a buscar a Dios como Él es en su totalidad, con todo su carácter, tú no estás buscando a Dios, tú estás buscando una hada madrina. Alguien que te cumpla tus deseos. Y hermano, déjame decirte que no solo queda ahí. Por conductas así, por cristianismos así, allá afuera nos tratan como cuentos de hadas. Por cristianos o personas que dicen ser cristianas y no tratan a Dios como Dios. Le damos la espalda. ¿Y qué dice Dios? Lavaos y limpiaos. A esto se le llama arrepentimiento. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Marca esa palabra, es la palabra de hoy. Buscad el juicio. Restituir al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿No te parece increíble? Si vuestros pecados fueran como la grana, rojos, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comieres el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Hermanos, el hecho de que Dios te llame a cuentas, el hecho de que Dios sí te juzgue, es algo bueno. Dejémonos de un cristianismo de, no, Dios no me juzga. Espérate, Dios sí te juzga, porque tú sí pecaste en contra de Él. Más adelante vamos a ver que gloria a Dios por Jesucristo, porque el resultado de ese juicio es que te hallan inocente. Pero sí hay un juicio, sí hay una confrontación, sí hay una ofensa clara a Dios. Y ahí ponle en el espacio en blanco lo que tú quieras. Si has nacido de nuevo y estás en la batalla y como que tienes ciertos hábitos ocultos, hermano, esos hábitos ocultos tienen que ser traídos a juicio. Y en ese juicio vas a escuchar a Dios decir en el evangelio esto: te perdono, vamos a trabajar con eso. Pero si somos necios y sintetizamos el evangelio yo ya soy salvo, ya Dios me perdonó. Sí, tengo un cochinero en mi casa y defraudo a mi jefe y hago chismes en la iglesia. Sí, pero Dios ya me perdonó. Si me muero hoy voy a estar con Él, ¿no? Eso dice el evangelio. Y si sintetizamos el evangelio a solo eso, estamos perdiendo de vista el juicio que hubo antes y perdemos de vista lo que nos han perdonado. Perdimos de vista el estatus o el estado previo a un Salvador. Y eso nos hace ingratos. Eso nos hace cínicos. Eso nos hace como el pueblo de Israel, que se acercaba a Dios, sí con sus fiestas, sí con sus sacrificios, pero por dentro muy lejos de Él. ¿Vamos bien? Isaías, al menos en este primer bloque, tiene mucha intensidad en esto. Hay un juicio al cual comparecer.
Dios sí llama a cuentas. Dios no se hace de la vista gorda. Él sabe con qué pecas. Él sabe cuáles son tus hábitos ocultos. Él sabe tu corazón respecto a cierto hermano, cierto familiar, cierto conflicto. Él lo sabe. Y el hecho de que te diga hoy, ven, estemos a cuentas, es gracia para ti. Si tú no lo conoces, el hecho de que hoy escuches a alguien decirte, Dios te está llamando a cuentas, es gracia para ti, porque significa que Dios no es indiferente contigo. ¿Te das cuenta de eso? Solo estoy diciendo locuras. A lo largo del libro se presentan escenas similares a un proceso jurisdiccional o un juicio. Hay un emplazamiento, es decir, hay una llamada a juicio. A lo largo del libro hay acusaciones, como la que acabamos de ver. Ustedes me dejaron, ustedes rompieron al pacto. Es más, Dios trae a los testigos. Hay pretensiones. Incluso en capítulos avanzados, Dios presenta pruebas. Y tienes a Dios delante de su pueblo diciendo, yo soy esto. Yo soy el Santo de Israel. Yo soy el que como cortina extiende los cielos. Yo soy el que puede nombrar a todas las estrellas. ¿Y tus ídolos qué? Vengan, tráelos a prueba. Que ellos te digan lo que va a pasar. Eso lo vamos a ver la semana que veamos el siguiente bloque. Dios presenta pruebas de su poder y exhibe la incompetencia de los falsos dioses a los que el pueblo se ha inclinado. En ocasiones existen advertencias, incluso notas de esperanza, invitaciones al perdón, a la conciliación. También hay consecuencias, incluso hay una sentencia al final del libro donde se describe la inevitable voluntad de Dios en redimir su creación. Y eso es excelente. Contigo o sin ti, Dios va a hacer su voluntad. Y en Isaías se encarga de plasmar eso. Al final, el juicio, al final de todas las cosas, Él gana. En medio de todo esto, entretejido en el desarrollo de Isaías, encontramos el anuncio del Mesías como aquel que vendría a liberar y salvar a su pueblo y aquel a quien vendrían todas las naciones para salvación. Y solo estamos en Isaías 1 todavía. Vamos a saltarnos a Isaías 6 para fortalecer un poquito lo que estamos leyendo. Este capítulo es bastante conocido. De hecho, ahí está el llamado de muchos hermanos que he conocido. Incluso podría decir que parte del mío. Y es precioso. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Están describiendo la gloria de Dios en este pasaje. La gloria de Dios en este pasaje. La misma gloria que se ve ofendida por el pecado del pueblo. Y la misma gloria que se ve ofendida por tu pecado y mi pecado. Dani, ¿por qué dices eso? Y los quiciales de las puertas se entremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto. Ay de mí que voy a quedar cojo. No. Ay de mí que como que tuve un mal día. No, muerto. Muerto. Estoy delante de alguien completamente santo, completamente puro. Alguien contra quien mi mera existencia es una ofensa por mi pecado, por no alabar esa gloria, por no considerar esa gloria en cada momento de mi vida y cada respirar que yo tengo.
Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de inmundo de labios, habitando en medio de pueblo de que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al Rey de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías se limpió a sí mismo. Isaías podía hacer algo para limpiarse a sí mismo. ¿Podía hacer algo para merecer estar en la presencia de Dios? No, él mismo dice: ¿sabes qué? Estoy muerto. De aquí no salgo. Estoy muerto. Y es Dios quien toma la iniciativa, manda a un serafín, toca sus labios con un carbón encendido y dice esto: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo. Marca esto, porque siempre nos quedamos en la primera parte de Isaías, en toda esa majestad, en toda esa gloria, y realmente no culpo a los predicadores que hacemos eso, porque es bellísimo, y la iglesia necesita de vez en cuando recordar qué tan glorioso es su Señor. Pero esta parte es importante. ¿Cuál es la instrucción de Isaías? Anda y di a este pueblo: oíd bien y no qué. Ved, por cierto, es decir, mirad, pero ¿qué? No comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta. ¿Y qué? Solo Dios es un Dios tan grande y tan misericordioso como este Dios. Básicamente lo que le está diciendo Isaías es: ve y a partir de tu predicación hazles ver que ya son como sus ídolos. Tienen oídos y no oyen. Tienen ojos y no comprenden, no ven. Son inútiles. Pero ahí, en ese juicio, ¿qué dice? Y haya para ellos sanidad. Sanidad. Entonces ves cómo Dios es Dios, totalmente, en toda la extensión de la palabra. Él puso el pacto y desde antes Él sabía que su pueblo iba a pecar, que se iba a convertir como a sus ídolos, y Él dice: yo los voy a salvar. Y ya está llegando la hora en que se den cuenta de que son inútiles, pero quiero que haya para ellos sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? ¿De cuánto es el contrato, literalmente? Y respondió Él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombres en las casas, y la tierra está hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda en el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Hay un buen de elementos aquí en juego. El primero de ellos es la condición del pueblo. Son inútiles. Su pecado los ha llevado a ser como sus ídolos. Algo que Dios ya les había advertido desde Deuteronomio. Algo que Salmos ya había predicho. Y es necesario que ellos se den cuenta de eso. Vuelvo a mi premisa principal: el juicio es bueno para ti, porque solo en un juicio tú te das cuenta de cuán pecador eres. Y solo en un juicio en donde hay una acusación en contra de ti, una acusación de muerte, cuando alguien te dice: pero hay una salvación, esa salvación brilla más, es más gloriosa, es más deseable. Tú la abrazas, tú la deseas, y ese es Cristo. ¿Qué otro elemento hay? Uno que se va a repetir durante todo el libro, y esa es la simiente santa.
Marca eso. ¿Cuál es la imagen? Un tronco cortado. Creo que todos hemos visto como un tronco cortado, con sus raicitas como gruesas, pero pues de esta altura, o más o menos de esta altura. Y ese tronco ya no va a crecer. Pero quizá algunos aquí hemos visto como de ese tronco sale un retoño. Y Dios está diciendo, voy a destruir a mi pueblo, los voy a exiliar. Cuando estén diezmados, los voy a diezmar otra vez. Voy a destruirlos, pero del remanente saldrá una simiente. Y esta simiente va a tener mucho sentido cuando leas Isaías 53. ¿Te acuerdas cómo empieza? ¿Sí? ¿No? ¿No te acuerdas? Ok. Isaías 53 empieza diciendo esto, que va a haber una ramita de tierra seca que crezca sin apariencia. ¿A qué ramita crees que se refiere? A esta. Entonces empezamos a atar cabos. La sanidad a la que Isaías fue encomendado a anunciar tiene que ver con esta ramita, con este vástago de la casa de Isaí. Eso lo vamos a ver pronto. Ok, endurece, ciega, engruesa sus corazones. Básicamente el resultado de la predicación de Isaías sería afirmar las consecuencias de su idolatría. Recuerda Deuteronomio 4 y Salmos 115. Ahora bien, hacemos un repaso a 10 minutos. En capítulo 1 no hay una purificación sin un arrepentimiento, sin una confesión. Por lo tanto, no hay opción al perdón sin ser primero acusado como culpable. En capítulo 6 no hay un llamado, no hay un perdón, no hay una culpa retirada sin primero una clara conciencia de pecado originada en el encuentro con el Dios santo de Isaías, ese Dios que decimos tú y yo adorar. ¿Te das cuenta? E insisto, el juicio es bueno, hermano. No entendido como allá afuera lo tenemos, sino entendido a la luz de esto. El hecho de que Dios te diga, esto está mal, es bueno para ti. Porque a partir de ahí, tú puedes ser restaurado, perdonado, santificado. Dios trabajando contigo. Isaías se va a hacer encargo de enseñarle esto al pueblo, y Dios se va a hacer cargo de mantenerlo registrado para ti y para mí en el año 2019. Así que, hermano, la próxima vez que en tu grupo tu líder te diga, oye, esto no está bien, esto no es bíblico, ¿por qué no lees esta parte? ¿Quién eres aquí? Tienes que ver eso como gracia de Dios. Tienes que ver eso como gracia de Dios, de parte de Dios. Madura, hermano. No quieres ser ese cristiano que solamente busca a Dios en los momentos en donde Él ya no hay otros recursos. Realmente no quieres eso. Los hay, te amamos, no pasa nada. Pero hay que seguir avanzando. Es buena la confrontación. Es buena que el pastor te mande a llamar y te diga, sé de tu grupo esto. ¿Qué pasa? Es bueno. Porque básicamente lo que está haciendo tu líder, un pastor, quien sea, es imitar lo que la Biblia nos enseña. Vamos a apurarnos. Isaías 30, voy a leértelo rápido. 20 y 21 dice esto: oh pueblo de Sión, morador de Jerusalén, no llorarás más. Ciertamente se apiadará de ti la voz de tu clamor, a la voz de tu clamor, perdón. Cuando la oiga te responderá. ¿Te acuerdas la promesa de Deuteronomio? Si me buscaren con todo su corazón, yo responderé. Ok, Isaías, bueno, Dios en Isaías en capítulo 30 está respondiendo esto: aunque el Señor os ha dado pan de escasez y agua de opresión, tu maestro no se esconderá más, sino que tus ojos, ¿qué? Contemplarán.
implícitamente, ¿qué estamos viendo aquí? Que los ojos del pueblo serán restaurados. Acuérdate que estaban ciegos. Contemplarán a tu maestro. ¿Tus oídos qué? Oirán detrás de ti una palabra. Este es el camino, anda en él. Ya sea que vayáis a la derecha o a la izquierda. Y profanarás, tus imágenes talladas recubiertas de plata. Es decir, negarás tus ídolos y tus imágenes fundidas revestidas de oro. Las esparcirás como ¿qué? Cosa inmunda. Y les dirás, fuera de aquí. Arrepentimiento. ¿Y quién empezó? Dios. Isaías 32, 3 al 4 dice esto: He aquí un rey reinará con justicia, hablando del Mesías, y príncipes gobernarán con rectitud. Cada uno será como refugio contra el viento y un abrigo contra la tormenta, como corrientes de agua en tierra seca, como la sombra de una gran peña en tierra árida. ¿Y qué dice? No se cegarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los que oyen escucharán. El corazón de los imprudentes discernirá la verdad, y la lengua de los tartamudos se apresurará a hablar claramente. Este es mi Dios. Este es mi Dios. Dani, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Dónde está Jesús? Ok, va. Ve conmigo a Mateo 11. Lo voy a leer rápidamente. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Qué dice? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Toda esta promesa que Dios le da a su pueblo se cumple en Jesucristo. Y en Jesucristo ya no solamente es para Israel, sino para ti y para mí, naciones que no teníamos nada que ver con ellos, que íbamos en pos de nuestros propios ídolos, y por lo tanto también ciegos, también sordos, también mudos. Entonces la Biblia y la narrativa bíblica toma la sanidad física de ciegos para hacer ver lo que Dios está haciendo en Jesucristo ahí en esta escena. La salvación ha llegado. Esa promesa está siendo cumplida. ¿En quién? En Jesucristo. Y vamos a ver, creo que tenemos tiempo para una cita más. Vamos a Lucas. Capítulo 4. Versículo 16. Vino a Nazaret Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta ¿quién? Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar ¿qué? Buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a libertad a los cautivos y vista a los ¿qué? A poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. La salvación en medio del juicio de Dios es Cristo. Pero no creas que el juicio tiene que ser hecho de lado.
Debe de haberlo. Debe de haberlo. Es necesario que todos en este auditorio entendamos que es necesaria una confrontación para encontrar salvación. Siempre en Cristo, siempre en el Evangelio, pero es necesaria. Es necesaria que cuando tú estés en tu intimidad con Dios y encuentres un texto que te redarguye, que te molesta, que es afrenta contra ti, tú sepas que eso es algo bueno, porque es Dios llamándote a cuentas. Es Dios invitándote a arrepentimiento. Es Dios diciéndote: hijo, es que todavía estás un poco sordo. Estás un poco ciego todavía. Quiero darte vista. Quiero que escuches mi palabra. Como vimos en el texto de Isaías, quiero que escuches mi voz al decirte: este es el camino que tienes que andar. No te apartes a la derecha, no te apartes a la izquierda. De esto se trata Isaías, al menos el primer bloque. De juicio, pero ese juicio es bueno. Es algo bueno. Es Dios llamándote a cuentas. Y eso en el Evangelio es algo positivo, algo eternamente positivo. Así que por favor, inclina tu rostro, ponte a cuentas con Dios. Ponte a cuentas con Dios. Realmente dimos una súper repasada al primer bloque de Isaías, pero hermano, yo sé que Dios ya te está hablando y te está diciendo: es que esta área tienes que rendirla, es que esta otra situación, este hábito tienes que rendirlo, tienes que arrepentirte. Así que no pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo, arrepiéntete, ve a los pies de tu Señor, escúchalo decir: te perdono, quiero emblanquecer tus pecados. Si son rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos en Cristo, por fe, en la gracia del Evangelio. Y después, levántate a adorar con nosotros, pero por favor no te levantes hasta que estés bien con Dios. No añadas pecado a tu pecado y cantar mentiras. Adórale completamente, enteramente. Él es digno, Él es santo, 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 y quiere estar bien contigo.